Muy buenos días, mi nombre es Brandon Ortiz y hoy les voy a exponer acerca de las superficies y nanopartículas en la región de interfase. Estos son temas que se encuentran en los capítulos 7.6 y 7.7 de Levin. Bueno, comencemos con definir qué son las superficies. Geométricamente las podemos definir como un conjunto de puntos que delimitan un cuerpo. También existe algo conocido como la físico-química de las superficies, y es una ciencia que estudia todos los fenómenos físicos y químicos que ocurren en las interfaces, es decir, en la superficie que delimita dos fases. Esta ciencia es particularmente importante para el estudio de las reacciones catalizadas, que como sabemos son aquellas reacciones que se utilizan para acelerar un proceso químico, ya sea de manera industrial o en cualquier otro ámbito. Ahora, como podemos observar en esta imagen, se ve una gráfica descendiente en cuanto a la fracción superficial y al número de átomos, o que vendría también indicando el tamaño de un cuerpo. Entonces aquí podemos entender que a menor tamaño hay mayor fracción superficial. Pero ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué un cuerpo más pequeño tiene mayor fracción superficial que un cuerpo más grande? Entonces para eso les traje este video, para que les quede claro este concepto. Consideremos un cubo de material homogéneo, el cual su largo, su ancho y su altura fuera de 1 metro. Por lo tanto, una de sus caras tendría 1 metro cuadrado de área superficial. Al tener 6 caras, el área superficial de este cubo sería de 6 metros cuadrados. Muy bien, ahora vamos a dividir este cubo en partes iguales y volver a determinar el área superficial. Muy bien, ya lo tenemos dividido en partes iguales y ahora vamos a aislar a uno de estos cubos. Muy bien, cada uno de estos cubos, como si los hubiéramos cortado, podemos aislarlo. Entonces, ahora este nuevo cubo tiene por lado 0.5 metros. Por lo tanto, el área superficial de una sola cara sería 0.25 metros cuadrados. Pero este cubo aislado tiene 6 caras, por lo tanto, tendría 1.5 metros cuadrados de área superficial de un solo cubo. Ahora, pero lo hemos dividido en 8 cubos. Por lo tanto, el área superficial del conjunto de los 8 cubos sería de 12 metros cuadrados. Como podemos ver, de 6 metros cuadrados que tenía, pasa ahora a 12 metros cuadrados. Y de este mismo modo, si seguimos dividiendo más y más el cubo, obtendremos cada vez una fracción superficial mayor. Ahora bien, hablemos de las nanopartículas. Una nanopartícula es una partícula que posee las 3 dimensiones menores que 100 nanómetros. Para tener una idea, las nanopartículas son miles de veces más pequeñas que el diámetro de un alfiler. En la actualidad se producen nanopartículas de diferentes materiales y se utilizan en diferentes ámbitos, como en la electrónica, en la industria textil, en pinturas, en cosméticos, en bactericidas. Tienen aplicaciones en la biomédica, en la industria médico-farmacéutica y en la alimentaria. Por ejemplo, en la ropa deportiva se utilizan las nanopartículas para evitar malos olores. O en la industria cosmética, las cremas blanqueadoras o protectoras utilizan nanopartículas para proteger de los rayos ultravioletas del sol. Así también como la industria de construcción, la automotriz y entre otras le dan muchos usos a estas nanopartículas. Los átomos o moléculas en el interior de un sólido o un líquido sienten las atracciones de los átomos y las moléculas cercanos en todos los lados, pero los átomos o moléculas en la superficie experimentan menos atracciones porque están ligados con menor fuerza que aquellos que están en el interior. Por esta razón, a medida que decrece el tamaño de una partícula, la fracción creciente de átomos en la superficie produce una disminución del punto de fusión y en la entalpía de fusión. ¿A qué se debe esto? A que los átomos están atados con menor fuerza, con menor energía a otros átomos. Es decir, presentan poca energía de cohesión y que tienen muy pocos enlaces con otros átomos. Es por eso que requieren de mucha menos energía para liberarse de la fase sólida. Por eso es que vemos que las nanopartículas
se pueden derretir a puntos de fusión muchísimo más bajos que cuando se encuentran en su estado macroscópico. La mayoría de propiedades físicas y químicas de nanopartículas varía con el tamaño. Cuando los tamaños de partículas se vuelven más y más pequeños, la termodinámica tal cual la conocemos se vuelve cada vez menos aplicable. Por ejemplo, el oro macroscópico, es decir, el oro que podemos ver, no es buen catalizador, pero en partículas de 2 a 3 nanómetros sí lo es. También, el oro en tamaños por debajo a los 2 nanómetros se convierte en un buen aislante, mientras que en tamaños superiores a los 2 nanómetros actúa como un buen conductor. Es por todo esto que las propiedades y las aplicaciones de los nanomateriales en la actualidad son un tema de gran importancia en la investigación científica. En esta imagen corroboro lo que acabo de explicar. Vemos que a menor tamaño que tenga una partícula, en menor va a ser su punto de fusión, y a medida que va aumentando este tamaño, va aumentando el punto de fusión. Ahora hablemos de la región de interfase. Podemos definirla como la región tridimensional o bidimensional, más adelante les explico por qué, de contacto entre dos fases que podemos definir como fase alfa y fase beta, como podemos observar aquí en esta imagen. En esta fase las moléculas interactúan con las moléculas de ambas fases. También podemos definirla como la superficie de frontera bidimensional que separa las dos fases. Al ser este como un punto de encuentro entre dos fases, decimos que esta fase no es homogénea. La región de interfase entre un líquido puro y su vapor es por lo común de aproximadamente 3 diámetros moleculares de grueso. Para interfaces sólido-sólido, sólido-líquido y sólido-gas, la transición entre las fases totales suele ser más abrupta que para la interfase de líquido-vapor, como se observa en la imagen. Bueno, tenemos que A es el área entre las fases alfa y beta. El número de moléculas en la región de la interfase es proporcional a esta A. Por tanto, el aumento reversible del área de interfase es delta de A, y el aumento en el número de moléculas en esta región es proporcional a de A, claramente. Por esto es que decimos que el trabajo necesario para incrementar esta área también es proporcional a la delta de A. También tenemos gamma a la alfa beta, que hace referencia a la constante de proporcionalidad y depende de la naturaleza de las fases totales. Esta letra gamma también la podemos ver como la tensión interfacial o superficial. Esta fórmula en gamma igual a gamma 0 por 1 a la menos t sobre t crítica, todo eso a la 11 novenos, hace referencia a el comportamiento que reproduce gamma frente a la temperatura, donde gamma 0 es un parámetro empírico característico de cada líquido. Por lo general este 11 novenos se desprecia, ya que 11 sobre 9 da un valor muy cercano a 1, entonces muchas veces no se tiene en cuenta. Debido a que se desprecia esta potencia, gamma disminuye más o menos de manera lineal cuando la temperatura aumenta. Esto lo podemos observar en esta imagen, donde a mayores valores de temperatura hay menores valores de gamma para distintos compuestos. Ahora, tenemos que la fórmula para calcular el trabajo cuando se quiere incrementar el área superficial es igual a gamma por el delta del área. Esta fórmula la vamos a utilizar más adelante para demostrar otras ecuaciones. Además del trabajo mencionado anteriormente, que es utilizado para incrementar el área superficial, tenemos el típico trabajo menos PdV y está asociado con un cambio de volumen reversible. Entonces, al unir las dos fórmulas en una sola fórmula de delta de trabajo reversible, tenemos que delta de trabajo reversible es igual a menos PdV más gamma por delta de A. Esta ecuación únicamente sirve para cuando la interfase es plana. El hecho de que la interfase sea plana trae consigo distintas propiedades, por ejemplo que se minimiza el área interfacial y al igual que la energía libre del sistema. Recordemos que también existen las
interfaces curvas. En esta fórmula, la P es la presión en cada fase total y V es el volumen total del sistema. Ahora, ¿qué sucede cuando el sistema cuenta con un émbolo que hace presión sobre la interfase? Debido a esto, la presión ya no va a ser la misma y hay que considerar que el émbolo hipotéticamente se está moviendo en una distancia sobre el eje Y. El eje Y en este caso sería el que normalmente conocemos como el X, sino que los ejes están un poco rotados, como podemos ver en esta imagen. Entonces, para calcular el trabajo del émbolo, o qué hace el émbolo más bien, tenemos que delta de W reversible es igual a la fuerza del émbolo por la distancia que recorre en el eje Y. ¿Por qué esta fórmula? Recordemos que la fórmula original de trabajo es fuerza por distancia. Entonces de aquí sale esta fórmula. Ahora, ya que tenemos dos fórmulas de trabajo, igualamos. Entonces nos quedaría que la fuerza que ejerce el émbolo por la distancia que recorre el émbolo es igual a menos P de B más gamma por delta de A. Una vez en este punto, aún hay más datos que podemos seguir reemplazando. Empecemos por el volumen. Sabemos que el volumen total del sistema es longitud en X, longitud en Y y longitud en Z, claramente multiplicándolos. Pero recordemos que la longitud en Y, ahí hay un cambio porque el émbolo se está moviendo, cambiando el tamaño del sistema. Entonces ese P de B lo cambiaríamos por menos P por longitud en X, por longitud en Z, por delta de la longitud en Y. Y en cuanto al delta de A, que viene siendo el cambio en el área de la interfase, también lo podemos reemplazar, porque en el área de la región de interfase vendría siendo longitud en X por longitud en Y. ¿Por qué no longitud en Z? Porque la región de interfase, como mencionamos anteriormente, puede ser visto como un cuerpo bidimensional. Puede que sí tenga longitud en Z, pero es una distancia tan infinitesimal que se puede despreciar y únicamente dejarlo como un cuerpo bidimensional. Después de estos reemplazos nos quedaría que la fórmula sería la fuerza ejercida por el émbolo por el delta en la longitud en Y es igual a menos P por longitud en X por longitud en Z por el delta de la longitud en Y más gamma por longitud en X por el delta de la longitud en Y, después de hacer todos los cambios. Faltó mencionar que en delta de A también se tiene en cuenta el delta en la longitud de Y, ya que el émbolo está cambiando el tamaño no solo de la región de interfase, sino de todo el sistema, claramente en el eje Y. Ahora podemos ver que todos los términos tienen delta en la longitud de Y, por lo que lo podemos cancelar y nos quedaría esta fórmula como la final. Y esta vendría siendo la fuerza que ejerce el émbolo sobre el sistema, más específicamente sobre la región de interfase. Por último, debemos hallar la presión que ejerce el émbolo. Entonces tenemos que presión es igual a fuerza sobre área. Recordemos que la presión hallada anteriormente es la fuerza que ejerce el émbolo, entonces únicamente tendríamos que hallar el área y dividirla. El área del émbolo vendría siendo longitud en X por longitud en Z. Lo podemos ver en esta figura de aquí, en este dibujito. El émbolo, al igual que la región de interfase, lo podemos ver como algo bidimensional. Entonces, como podemos ver aquí, los ejes que tomaremos en cuenta para tener el área del émbolo son únicamente Z y X, ya que en Y también puede que tenga un grosor, pero es tan pequeño, es tan delgado este émbolo que lo podemos despreciar y únicamente tomarlo como un cuerpo bidimensional con longitud en Z y longitud en X. Entonces tendríamos que la presión del émbolo es igual a la ecuación que hallamos anteriormente, que es la fuerza sobre longitud en X por longitud en Z. Y esto nos da un resultado de P menos gamma por la longitud de Z. Y esa sería la fórmula para la presión del émbolo.